Gloria a Dios, Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de estar aquí en estos medios y estaremos estudiando la palabra del Señor, aprendiendo de ella. Un tema muy importante: Jesús es juzgado. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta bendecida hora, porque nos permites estar en este lugar, Señor, en esta hora, para aprender de tu palabra, para hablar de ti, Señor Jesús. Tú que diste tu vida en la cruz del Calvario, derramaste tu sangre. Y gracias, Señor, porque por ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario, nosotros podemos hablar de vida eterna, podemos hablar de perdón de pecados, podemos hablar de gozo, de paz, hablar de vida eterna, hablar de esperanza bienaventurada. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias y esperamos, Señor, exaltar tu santo y bendito nombre. Señor del cielo, nosotros como humanos, Señor de la gloria, pero nos permites, Señor, exaltar tu nombre. Gracias por la salvación que nos has dado, para gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Es una bendición estudiar la palabra de Dios y estaremos leyendo en el capítulo 14 de Marcos. El Evangelio del Señor según Marcos, capítulo 14, el versículo 43, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Dice: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, Maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Amén. Eso es uno de los versículos claves que tenemos. Versículo 53 nos dice, siempre del mismo capítulo: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no le hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos dieron voces y falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Es una porción que nos habla acerca del arresto de Jesús, y fue arrestado con la intención de juzgarlo y por ende llevarlo a la muerte. Todo lo que el Señor Jesús, amado hermano, vino a
hacer a la tierra, su vida entera fue para que las escrituras se cumpliesen. Hechos 3:18 nos dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Todo eso es para que las escrituras se cumplieran. Y el versículo 49 del capítulo 14 de Marcos que estamos leyendo dice: cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las escrituras. Así que Jesús, amado hermano, es juzgado, es arrestado, es llevado a la cruz del Calvario, y para que la escritura se cumpliese. El juicio fue basado de acuerdo a acusaciones falsas. Ya leímos el versículo 55 y 57 del capítulo 14 de San Marcos. Fue condenado a la muerte sin las debidas garantías legales de aquel entonces. Judas, su discípulo, que estaba cerca de él todo el tiempo, lo entregó con un beso, dándole un beso en la mejilla. Su propia gente también le entregó para que lo matasen. Esto nos dice Hechos capítulo 3, versículo 13. Dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Así que su propia gente pues lo entregó para que lo mataran. Jesús enfrentó el rechazo más allá de lo que nosotros pues nos podamos imaginar. Mas sin embargo, amado hermano, amado amigo, aprendemos de él su actitud, aprendemos de él su comportamiento en las horas más difíciles de su vida, humanamente hablando. Esa es la lección que nosotros podemos tomar de Jesús, aprender de Jesús. Él padeció todas estas situaciones como hombre, humano, de hueso y carne, como nosotros, sin diferencia alguna. Mas Él fue un vivo ejemplo para nosotros cuando le estaban acusando falsamente. Él es nuestro mejor ejemplo. Sin embargo, pues, amado hermano, nosotros tenemos de la misma manera aprender algo de este comportamiento de nuestro Señor Jesucristo. Podemos nosotros decir: pero si Él es Dios. Bueno, pero Él padeció en su humanidad. Recuerden que la Biblia nos enseña que Él, así como era 100% divino, también lo fue. Bueno, Él es 100% divino, pero también lo fue 100% humano. Así que aprendemos de Él, pues, y tomamos de Él nuestro mejor ejemplo. El versículo 61 del capítulo 14 que estamos aprendiendo, el ejemplo que podemos tomar de Él, dice el verso 61, mas Él callaba y nada respondía. ¿Y qué ejemplo más bueno podemos tomar de nuestro Señor Jesucristo? Él callaba y no respondía nada porque si Él hubiese hablado, la Biblia dice que la voz de Dios es voz de trueno, que cuando Dios habla, la tierra se estremece. Si Jesucristo hubiese hablado, amado hermano, en ese momento, hubiese pasado situaciones que no estaban impresas en la palabra acerca de Él.
Si él no cayó y no respondió nada es para que en lo mínimo la Escritura se cumpliese a través del comportamiento de nuestro Señor Jesucristo en este momento en el cual está él atravesando. Jesús es traicionado por Judas, su discípulo, uno de sus discípulos cercanos. Así que al decir discípulo estamos hablando de un alumno, un seguidor. Al decir discípulo estamos hablando de un aprendiz, uno que aprende de su maestro. Nosotros somos discípulos de Jesús porque aprendemos de Él. Somos aprendices, todo el tiempo estamos aprendiendo, aún en el último momento de nuestras vidas y de nuestro respirar, estaremos aprendiendo. Así que somos discípulos, somos alumnos, somos aprendices, aprendemos de nuestro mejor maestro. Al hablar de Judas, ¿será que Jesús, el maestro de Judas, será que Jesús le enseñó mal a Judas? Judas no aprendió de la mejor manera, siendo un alumno del maestro de maestros, del Señor de señores. Dicen los enemigos de Jesús, aún ellos decían, ¿quién es este que la enseñanza la da con autoridad? Este no enseña como los demás, este enseña con autoridad. Así que Judas estaba aprendiendo de Jesús, que sus enseñanzas eran con autoridad. Al decir con autoridad, estamos hablando de que enseñaba con el ejemplo. No solo enseñaba de palabras, sino que su mejor enseñanza era sus acciones, su ejemplo. ¿Vio Judas un mal ejemplo en Jesús? Claro que no. Viéndole de otro lado, Jesús hacia Judas, ¿sabía Jesús que Judas le iba a entregar? Jesús sabía 100% de que Judas era el que lo iba a entregar. Anteriormente había dicho, el que está metiendo su mano en mi plato de comida, ese es el que me va a entregar. Y Judas era el que estaba haciendo eso y salió de ahí mismo a venderlo por 30 piezas de plata. Recuerde que todo esto es para que la Escritura se cumpla. Jesús sabía que todos sus discípulos le iban a abandonar, lo iban a dejar solo. Saldrían huyendo, según el versículo 50 del capítulo 14 de Marcos que estamos leyendo, dice el versículo 50, entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Así que no solo Judas lo abandonó, los otros 11 discípulos que él había llamado lo abandonaron, más los otros 70 que él había enviado a predicar. Recuerde que envió 70 discípulos a predicar y cuando regresaron de predicar, ellos admirados, que en el nombre de Jesús los demonios se sujetaban, que en el nombre de Jesús los enfermos se sanaban. Y bueno, hicieron milagros en el nombre de Jesús esos 70 que fueron a predicar. Recuerde que los envió de 2 en 2. Y cuando regresaron ellos contentos de lo que había sucedido, el Señor Jesucristo les dijo, no se alegren de eso, ustedes alégrense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Así que el Señor Jesús pues sabía de que sus discípulos lo iban a abandonar. Esto es escrito en Zacarías capítulo 13, verso 7, donde dice, hiere al pastor y serán dispersas las ovejas. Así que si el maestro fue apresado, fue llevado a la cárcel, imagínense los alumnos, ¿qué más podrían hacer? Tendrían que tener miedo de lo que estaba sucediendo. Y si estudiamos la Biblia, pues dice que ellos estaban muertos de miedo, estaban encerrados. Recuerdo cuando Jesús
atravesó las paredes del cuarto donde ellos estaban reunidos, y el pasaje de Tomás y todo eso, que él no estaba, y él llegó y dijo, paz a vosotros, y ahí llegó el Señor Jesucristo con ellos, con sus discípulos, ¿verdad? Pues ellos estaban muertos de miedo y estaban escondidos, y Jesús pues ahí llegó con ellos. Si a Jesús le estaban acusando falsamente, y no se defendió, amado amigo, amado hermano, nosotros como sus discípulos, ¿verdad? Como sus aprendices, aprendiendo nosotros del maestro, de este maestro que fue arrestado, juzgado injustamente, los sacerdotes y toda esa gente buscaban ocasión para matarle y falsos testimonios, y aún lo que decían en sus falsos testimonios no compaginaban, sino que dice la Biblia que se contradecían, ¿verdad? Y aún así, pues, él dejó que lo juzgaran, mal juzgado, o sea, sin bases, sin garantías legales. Y estamos aprendiendo que todo esto es única y exclusivamente para que las Escrituras se cumpliesen. Así que, amado hermano, nosotros como sus seguidores, como sus alumnos, ¿haríamos lo mismo? Esa es mi pregunta. ¿Haríamos lo mismo? ¿Haría usted lo mismo? ¿Haría yo lo mismo? Yo le voy a dar la respuesta al 100%. Nosotros no estamos capacitados, humanamente hablando, para soportar un falso testimonio. Sin embargo, Jesús lo hizo. Y escuchen esto, Jesús tenía el poder para poder defenderse. Él era Dios, o Él es Dios, mejor dicho. Y en aquel entonces Él tenía el poder suficiente para defenderse. En una ocasión Él dijo, ¿ustedes creen que yo no puedo llamar a legiones de ángeles para que vengan y me defiendan? Él dijo, sí, yo puedo hacerlo, pero no lo haré. O sea, no lo hizo porque si no, no se hubiese cumplido la palabra, sino, ¿verdad? Entonces, Él tenía el poder para defenderse de las acusaciones falsas que le estaban haciendo, mas sin embargo, no lo hizo. Pregunta, ¿cuál sería nuestra reacción ante la adversidad? ¿O cuál es nuestras reacciones ante la adversidad? ¿Habremos nosotros pasado por adversidades en la vida? Claro que sí. Siempre nos hemos encontrado en un momento de la vida nuestra en adversidades. No todo el tiempo nuestra barquilla va a ser llevada por el viento fácilmente. En la barca de la vida habrán vientos contrarios en los cuales van a querer anegar nuestra barca, serán vientos adversos. Y en esos momentos, amado hermano, amado amigo, ¿haríamos nosotros lo mismo que hizo Jesús? Quedarnos callados, no responder nada. Será difícil. Pero aprendemos de Jesús, amado hermano, que si Él lo hizo humanamente hablando, nosotros también tendríamos como sus discípulos, como sus aprendices, que aprendemos de Él como nuestro maestro, habríamos ya aprendido a comportarnos de una manera digna ante la adversidad. Pero esa es la pregunta, ¿verdad? Ante una acusación falsa, ante un asalto a tu casa, ante un robo a tu propiedad privada, ¿cómo nos comportaríamos nosotros en esas situaciones? Por ejemplo, tú vas en la calle manejando tu carro y alguien te choca por la parte trasera de tu auto y tú no tienes la culpa y quedas mal herido. Tomaríamos nosotros esa adversidad, ese momento difícil en contra de nuestras vidas
lo tomaríamos para ganar mucho dinero o nos quedaríamos callados, no responderíamos nada. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué tú crees que hizo Jesús? No respondió nada, se quedó callado. ¿Mas nosotros qué hacemos? ¿Qué haríamos nosotros? La respuesta es obvia. Nosotros nos defendemos a capa y espada, ¿verdad? Pero ¿qué hay del aprendizaje de nuestro Señor Jesús? ¿Verdad? Que aprendemos de nuestro Maestro. Pero no nos culpemos, no la tomemos a mal. Judas, que estaba ahí cerca de él, no aprendió al 100%, lo entregó con un beso. Pedro, él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Imagínese usted qué privilegio de Pedro, que Dios mismo, el Padre Celestial, le reveló que Jesucristo era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y ahora aquí lo está negando. Y lo niega con maldición, el Pedro. Imagínese, amado hermano y amado amigo, la condición nuestra en el momento actual. ¿Crees tú que si Jesús hubiera hecho lo mismo ante la adversidad, tomar cartas en el asunto y defenderse, hubiera ido a la cruz para salvarnos? No. Nunca hubiera salvación para nosotros. Estuviéramos perdidos de la A a la Z, de principio a fin, estuviéramos condenados. No hubiera esperanza alguna para ningún ser humano sobre la faz de la tierra. Todos estuviéramos condenados a morir si el Señor Jesucristo hubiese fallado en estos momentos en los cuales Él estaba pasando. Jesús sabía que Judas era un ladrón, Él lo sabía 100%. Sabía que todos lo iban a abandonar. Sabía que Pedro lo negaría. ¿Será que hoy en esta hora, amado hermano, amado amigo, será que hoy en esta hora Jesús sabe quién soy yo? ¿Jesús sabe quién eres tú? ¿Será que en esta hora Jesús sabe cuándo le vas a negar? ¿Será que Él sabe de qué manera le vas a negar? Jesús sabe de qué manera yo le voy a negar. Hasta este momento nosotros hemos confesado que Jesús es nuestro Señor y Salvador. No solo de labios, sino de caminar en el bendito Evangelio. Pero Él sabe, amado hermano, nuestro mañana. Nosotros solo sabemos el día de hoy y nos recordamos del día de ayer. Pero el día de mañana no lo sabemos. Tenemos que ir siempre al pie de la cruz, a sus pies, a pedirle misericordia y a pedirle su favor, que podamos nosotros estar siempre cerca de Él, agarrados de su mano, y que Él nos agarre de la nuestra, para que no nos vayamos a perder. Así, mi amado hermano, Jesús sabe quiénes somos nosotros. Él sabe qué es lo que pienso, qué es lo que digo, qué es lo que hago. Si Él nos hace un examen de 10 preguntas, ¿pasaríamos el examen? ¿Lo ganaríamos? ¿Será que si Él nos pone una prueba de esas que... La Biblia dice que no nos pone pruebas que no podemos llevar, pero sin embargo, cuando está la prueba encima, no atinamos qué hacer. Veamos a los muchachos, a los discípulos en la barca. Él les había ordenado y les había dicho, pasemos a la otra ribera, a la otra orilla del mar, pasemos para allá. Uno de los pasajes dicen que Él
los envió solos. Él no iba en la barca, él se quedó atendiendo a la gente en la otra orilla. Y él dijo, vamos a ir a la otra orilla. Mas sin embargo, a cierta hora de la noche vino una tempestad y entonces los discípulos ahí estaban siendo azotados por la terrible tempestad y Jesús, viéndolos que estaban en esa adversidad, él caminó sobre el mar. Los discípulos estaban siendo azotados por vientos contrarios. Imaginémonos a los discípulos, hombres expertos en andar en el mar de Galilea. Era el trabajo de ellos, navegar en el mar para ir a pescar, era su trabajo, eran pescadores. Y entonces en esta ocasión estaban siendo azotados por esta tempestad y estaban ya abrumados, ya asustados. Imaginémonos a ellos, uno sacando agua de la barca con una cubeta, un balde, como queramos llamarle, otros con la palma de la mano, pero querían hacer algo, no querían morir en el viento contrario que les estaba azotando. Así que imagínense, la adversidad es terrible. Muchas veces humanamente no podemos compaginar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos son llevados por cualquier viento en la adversidad. Pero para eso el Señor Jesucristo, amado hermano, vino a enseñarnos que sí se puede salir adelante con su poder y con su gracia en la adversidad, salir adelante. Jesús ya dijimos que fue juzgado falsamente e injustamente. No había justicia alguna en el juicio que le estaban haciendo. Todo era ausente de garantías legales. Más, amado hermano, lo que yo puedo aprender de mi Señor Jesús, que Él a nosotros no nos juzga injustamente. Él lo fue. Él fue juzgado injustamente. Pero a nosotros jamás Él nos va a juzgar injustamente. Siempre su juicio es real, fiel y verdadero. Justos son sus juicios, dice allá el Salmo 119. En ellos yo me alegro, de ellos yo aprendo, dice el Salmo 119, porque sus juicios son justos y agradables. Fíjese que a Judas le dice el Señor, con un beso entregas a tu maestro. Lo estaba juzgando a Judas, justamente. No había ninguna injusticia en lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a Judas. Con un beso entregas a tu maestro. No le está diciendo al maestro, a tu maestro, el que te enseñó, el que te enseñó a dar los primeros pasos, al que te dio el conocimiento, al que quitó tu ceguera espiritual, a tu maestro, que es lo único que hizo fue darte un buen conocimiento de la vida. ¿Lo estás entregando con un beso, Judas? Entonces sí lo juzgó justamente. Y a la gente le dice, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Los está juzgando dignamente a esta gente. Les está diciendo la verdad. Y no se lo está diciendo tras sus espaldas. Se los está diciendo frente a frente. A Pedro le dice a Pedro, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Imagínense este pasaje
aquí bíblico donde está involucrado Pedro. El Señor le dice, el gallo, un animal irracional, va a cantar 2 veces. Y tú, Pedro, que eres mi alumno, a ti que yo te he enseñado cosas maravillosas de mi parte, me vas a negar. Y sabes, le vas a ganar al gallo, porque el gallo va a cantar 2 veces y tú me vas a negar 3 veces. Así que imagínense, el Señor le está juzgando, no injustamente a Pedro, sino que con toda justicia le está diciendo la verdad a Pedro. Y después le dice a Pedro, más adelante cuando él va al monte a orar, y los deja orando, y cuando él regresa le dice a Pedro, ahí no le dice Pedro, sino que le dice Simón, y le hace la pregunta, ¿duermes? Le hizo esa pregunta directa para despertarlo. Y le dice, ¿no habéis podido velar 1 hora? Le dice el Señor a Pedro, ¿verdad? Y le dice el Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil, le dice el Señor a Pedro. En otras palabras, amado hermano, amado amigo, si usted lee el versículo que estamos estudiando, donde le dice, el espíritu a la verdad, no es esa palabra, ese término espíritu no es con letra mayúscula, sino que es con letra minúscula. Espíritu, el espíritu a la verdad está dispuesto, le dice el Señor a Pedro. En otras palabras le está diciendo, tu intención, tu posición, tus palabras, tu disposición, tu conocimiento, tu inteligencia es buena, Pedro. O sea, tu espíritu, la intención tuya está bien, pero tu carne, Pedro, tu carne no lo es. Tus hechos, lo que tú vas a hacer, no lo será. No lo será, ¿verdad? Entonces, tú no debes de hablar de tal manera en la cual te confíes en tu propia prudencia, te confíes en tus propios dichos. Si no, Pedro debe de estar apercibido a lo que está diciendo. Por eso el Señor le dice a Pedro, pero la carne es débil. O sea, tus hechos no lo son. Porque sin mí nada podéis hacer, Pedro. Nosotros podemos emprender cualquier situación en la vida y nuestra disposición, nuestro espíritu, nuestra gana, nuestra voluntad, nuestro deseo, nuestra humanidad, nuestra fuerza, nuestra buena disponibilidad, muy bien, nuestro espíritu está dispuesto, tranquilo, no hay problema, lo haremos. Todo está bien, todo está bueno, pero a la práctica, pero en el momento difícil, tu carne te va a fallar, Pedro, le dijo el Señor a Pedrito, porque ya sabemos la historia de lo que Pedro pasó, ¿verdad? Y la sabemos todos. Así que, amado hermano, juzguemos nosotros mismos y juzguémonos nosotros mismos y enmendemos nosotros mismos nuestros errores, enmendemos nosotros mismos nuestros pecados, no ya cuando los hayamos cometido, enmendémoslos, amado hermano, antes de cometerlos. O sea, juzguémonos a nosotros mismos, mi amado hermano, conozcámonos a nosotros mismos, conozcamos nuestras intenciones, conozcamos nuestro espíritu, conozcámonos a nosotros mismos. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas.
La Biblia dice que nosotros somos podrida llaga desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. No hay nada bueno en el ser humano. No hay nada bueno en mí. Lo bueno que hay en mí es Jesucristo. Y lo que yo soy es por Jesucristo. Lo que nosotros somos es por Jesucristo. Es por el sello del Espíritu Santo. Es por el soplo que el Señor Jesús nos dio a nosotros cuando le dijimos: sí, Señor Jesús, entra a mi corazón. Sí, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Me convierto al Evangelio. Me vuelvo a ti, Señor. Te confieso mi pecado y confieso de que tú viniste al mundo a dar tu vida a la cruz del Calvario para perdonar mis pecados. Y me siento con mi corazón adolorido por haber pecado delante de ti. Perdóname, Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús viene y envía el sello del Espíritu Santo a nuestro corazón y nos hace propiedad de Él. Así que, amado hermano, la carne es débil. Nuestro espíritu, nuestras disposiciones y todo ello están a la orden del día. Pero, amado hermano, tengamos cuidado con nosotros mismos, ¿verdad? El apóstol Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Y lo mismo nos lo dice a nosotros. Y lo mismo tenemos que repetirnos nosotros a cada momento. Tengamos cuidado de nosotros mismos. Nuestro peor enemigo, nuestro más acérrimo enemigo no es Satanás. Nuestro peor enemigo soy yo mismo. Soy yo mismo. Ni aún yo mismo me conozco. Y por no conocerme a mí mismo, a veces me ha hecho mucho daño. Por lo tanto, necesito al Señor Jesucristo. Aquel que juzgaron injustamente viene y me dice a mí la verdad. ¿No habéis podido aprender de mí? Yo que te enseño todos los días, ¿haces como que si no aprendieras? Así que yo te diré entonces, amado hermano, amado amigo, que tú vienes a los pies de Jesucristo y entonces tú encuentras en Él la disposición de poder llegar pues a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Juzguémonos pues a nosotros mismos y enmendemos nuestros pecados para no ser condenados por otro, porque nosotros sí tenemos mucho por qué ser juzgados. Nosotros sí estamos en la barca siendo azotados por esos vientos contrarios. Mas el justo, Jesús, no fue juzgado justamente. Él fue juzgado injustamente para que nosotros seamos justos delante de Él por su sangre derramada en la cruz del Calvario, para que las Escrituras se cumpliesen. Todo lo que sucedió, todo lo que pasó, todo lo que va a pasar, amado hermano, amado amigo, es para que las Escrituras se cumplan. Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. Les ha hablado el hermano Ramiro Flores. Gracias. Amén.